Hey. ¿Cómo están? Espero que bien, pues hoy les traigo el último capítulo de este arco del fanfic de Debate. Se supone que debía subirlo, el viernes pasado, pero por problemas no me fue posible y ayer estuve haciendo otras cosas. Como es el último capítulo del fic aunque sea unos meses mientras adelanto otros fics, no va a haber reto de me gustas. Pero lo que sí va a haber es una encuesta en mi canal, de cuál será la siguiente historia que subiré después de esta. 5 son las opciones que hay, y esas son las siguientes: 1. Avatar. La leyenda de Korra. Un maestro aire único. 2. Ixchol de XD. Yo reencarnando en Cao Cao. 3. Danmachi. El camino del emperador de la espada. 4. Final Fantasy VII Remake. El elegido de Gaia. 5. Bleach. El rey de los hoyos. Esas son las 5 historias, sus sinopsis si no las conocen estarán en la encuesta que está en la pestaña de comunidad de mi canal. La votación estará hasta el lunes 30 de mayo. Ahora sin nada más que decir les dejo con las advertencias y con el capítulo 6. Advertencias. Esto es un fanfic, por lo que algunos eventos de la historia original pueden verse modificados para el avance de la trama, tampoco poseo debate, ni la música e incluso las imágenes que uso, las cuales como mucho pueden estar editadas por mí para una mejor representación de los personajes o situación. Lo único que poseo es a Argen y otros personajes originales creados por mí. Capítulo 6. Un mundo lluvioso. Punto de vista. Cecilia. En este mundo siempre llovía. Sus nubes oscuras se extendían en los cielos de una manera casi triste y melancólica mientras que el sol se escondía detrás de ella. Nico, mi esposo, me había dicho que esto era normal, que el mundo siempre había sido así, pero algo dentro de mí me decía que hay algo que estaba olvidando, algo importante. Llevé mi mano al pecho para agarrar mi collar, era collar que yo misma había hecho en el pasado. Es un collar de cuentas zen con una cruz amarilla dorada colgando. ¿Para qué había hecho este collar? Me pregunté mientras los observaba con una mirada curiosa que provocó que la imagen distorsionada de un chico de cabello rubio y ojos rojos carmesí. No pude distinguir bien sus rasgos, pero podía ver su sonrisa alegre, pero tan rápido como intenté concentrarme en la imagen. Un incómodo dolor de cabeza me hizo negar y despejar mis pensamientos de la imagen de ese chico familiar. Sentí tristeza por alguna extraña razón. Elevé mi mirada para ver cómo todos los edificios eran rascacielos oscuros, negro con ventanas que no transmitían ni mostraban nada más que oscuridad. Era casi solitario. Las personas caminaban a mi alrededor con abrigos para el frío y paraguas, para evitar ser mojados por la lluvia, pero todas las personas caminaban solas. Sin nadie que los acompañara, ninguna familia, ninguna pareja. Todo en este mundo era tan deprimente y solitario que incluso yo sentí un vacío en pecho por tristeza, pero rápidamente pensé en Nico para alejar esa melancolía. Pero no fue suficiente. ¿Estás olvidando algo?, me dije a mí misma en mi mente mientras estrechaba la mirada. Casi como si supiera que había algo mal. Faltaba algo importante que no podía recordar, una persona importante que había olvidado, pero ¿a quién? Intenté pensar en todas las personas que eran importantes en mi vida como si a través de ese ejercicio podría recordar a quién estaba olvidando. Nico, Olivia, Gray. Pensé con una mirada pensativa mientras forzaba mi mente a trabajar para encontrar, faltaba un nombre más, pero no llegó a mi cabeza. Negando con la cabeza con una expresión reacia, me dispuse a regresar a mi hogar. El hogar que compartía con mi esposo y que estaba al lado de la casa de Gray y Olivia. Pero mientras regresaba, no pude evitar volver a pensar que en lo solitario y triste que era este lugar, ni siquiera el sol o la luna se podían ver. Era una pena. Tanta era la pena que me provocaba que sentí empatía si alguien llegaba a tener una vida tan triste como este lugar. Punto de vista. Silpiete Silva Millón. Tarareaba levemente mientras caminaba por los pasillos de la mansión de mi esposo, mientras que detrás de mí como una sombra protectora, Ria me seguía. Observé por encima de mi hombro izquierdo para ver a mi seguidora con una leve sonrisa. La pupila de mi marido era una elfa alta con cabello color jade atado en una cola de cabello que le llegaba hasta la cintura, ojos del mismo color y orejas de elfo. Vestía un traje verde con bordes amarillos, una capa blanca encima, un cinturón negro, una faja amarilla, polainas negras y botas largas marrones. Era excepcionalmente hermosa, más hermosa que muchas mujeres Asura que Silpiete había conocido en su continente natal. Ria siempre era atenta y servicial. A pesar de que los humanos destruyeron su hogar y por ello se convirtió en esclava, nunca había mostrado algún odio o resentimiento hacia mí o mi hijo.
Pero siempre se podía notar que estaba nerviosa siempre que tenía que estar cuidándome, era buena ocultando sus facciones andando con una expresión estoica, pero soy una persona que ha vivido varios siglos y tiene mucha experiencia política, leer las expresiones de los demás y lo que ocultan detrás de ello, es algo que se me hace tan fácil y natural como respirar. Por ello me detuve para luego girarme elegantemente para encarar a la elfa de cabello color jade. Ella se detuvo tan rápido como me giré. Quieta e inamovible, casi parecía una hermosa escultura hecha a tamaño real. La de mi cabeza un poco mientras que con mi mano derecha me acariciaba el mentón mientras observaba a Ria, quien se empezaba a notar que estaba cada vez más nerviosa. ¿Sucede algo, mi señora? Preguntó con una expresión estoica, pero que no pudo ocultar el nerviosismo en su voz. ¿Tienes miedo de mí, Ria? Interrogué con interés mientras le daba una sonrisa. ¿Crees que soy un dragón que escupe fuego? Continué mientras soltaba una pequeña risita divertida. En realidad, lo soy, pensé para mí misma. ¿Qué? La elfa de ojos color jade se mostró impactada para luego negar con la cabeza. Por supuesto que no, mi señora, continuó mientras bajaba la mirada algo avergonzada. ¿Te disgusta que sea una humana? Indagué mientras arqueaba una ceja. ¡No! Ella negó velozmente con el tono de voz un poco elevado. No tengo nada en contra de los humanos y menos en contra de usted y el joven amo. Prosiguió. Te tengo, pensé con una sonrisa victoriosa. Entonces, ¿por qué siempre estás tan nerviosa, cuando estás a mi alrededor? Cuestioné mientras ponía a la pobre chica contra las cuerdas. Yo tan rápido como sus labios rellenos se abrieron, se cerraron en el mismo segundo, mientras desviaba la mirada con incomodidad, se quedó en silencio durante unos pocos segundos para luego hablar. Es que usted me intimida, mi señora. Murmuró Ria en tono bajo, pero no lo suficiente. ¿Te intimido? Dije mientras me señalé a mí misma con una expresión confundida, si yo no había hecho nada malo para intimidar a nadie desde que llegué a la mansión Silvamillion. No de la manera que usted piensa, corrigió rápidamente la elfa en tono avergonzada. Es solo que usted desprender un aura de magnificencia, añadió mientras bajaba la mirada. Usted transmite fuerza, belleza y una dignidad y elegancia superiores, casi como si estuviera más cerca a lo divino que a lo humano, terminó casi en un tono de admiración. Bueno, soy más un ser divino que humano, reflexioné mientras me imaginaba qué expresión pondrían todos los pupilos de Lich si vieran mi forma dragón. Hasta ahora, solamente mi esposo ha sido el único que me ha visto en mi verdadera forma. Es por eso que es normal que el maestro Lich la escogiera para ser su esposa, murmuró Ria con una leve sonrisa. Wow, ¿qué escuchan mis oídos? ¿Sentimientos no correspondidos? Medité con cierta diversión, cuando vi que las cosas se empezaban a poner interesantes. ¿Te gusta Lich? Pregunté en un tono amable y suave, no hay ni un solo indicio de ira o amenaza. ¿Eh? La tez de la elfa se puso de un color rojo como un tomate, incluso sus orejas se habían enrojecido. Ria empezó a hiperventilarse mientras buscaba una excusa para sus sentimientos hacia mi esposo, en un intento de no provocar mi ira. Tranquila, no me molesta que estés enamorada de mi esposo, tranquilice en tono pasivo mientras que la chica se relajaba. Pero, aún así, me causa curiosidad. ¿Qué te hizo enamorarte de él? Continúe. Yo. Realmente no siento ese tipo de afecto por el señor Lich. Ella tartamudeó con timidez. Es solo que, si lo pienso en retrospectiva, se lo debo todo a él, prosiguió. Yo había perdido a mis padres, familiares, amigos y mi hogar para ser convertida en una esclava, continuó mientras estrechaba la mirada. Usada, maltratada y desechada como quisieran mis dueños. Hasta que él me salvó y vio algo en mí que le hizo extender su mano y ofrecerse a enseñarme, y sé mi maestro, terminó, mientras que yo obtenía una expresión pensativa. Ya veo, no es amor, es admiración, medité en silencio. Es un sentimiento de admiración tan profundo, que le hace pensar que Lich es alguien incansable para todos, continué en mi mente. Aún así, no es mi deber intervenir o decir lo que son esos sentimientos, ella misma debe darse cuenta con el tiempo, pensé para luego regresar mi mirada hacia la pupila de mi marido. Pero, de todas maneras, eso no me impide que de cierta manera yo pueda ayudarla. Di unos pasos hacia ella y le di un pequeño golpe en la frente, bastante suave considerando mi fuerza superior a las razas inferiores, todo para asegurarme de no hacerle ningún daño. Un pequeño moretón se creó en su frente pálida, mientras que ella mostró una expresión un poco sorprendida por esta acción mía. Ella abrió la boca para decir algo, pero yo la interrumpí antes de que pudiera hablar. No debes pensar de esa manera, dije mientras tomaba sus manos delgadas y delicadas.
Lich hizo lo que creyó era correcto, añadí con una leve sonrisa mientras la miraba a los ojos. Como tu maestro, él debe querer no solo para ti, sino también para mí, para nuestro hijo y sus otros pupilos, que cada quien encuentre su propio camino hacia su destino, declaré para luego bajar un poco la mirada. El destino es algo extraño, nunca se sabe cómo van a resultar las cosas, pero si mantienes tu mente y corazón abiertos, te prometo que encontrarás tu propio destino algún día. Terminé para luego soltar sus manos mientras le di una sonrisa deslumbrante mientras ella embobada asentía levemente. Continué mi camino mientras que Ria me seguía. ¿Realmente no está molesta? Preguntó con un poco de miedo. No, yo me encogí de hombros. Después de todo, puede que yo realmente ame a Licht, pero no soy quien está presente en su corazón, proseguí en tono algo triste. La señorita Silvia mencionó ella, el nombre de mi hermana mayor, para luego hacer un pequeño silencio, como si estuviera midiendo sus siguientes palabras. ¿Usted la odia? Interrogó con interés. Me detuve en seco para luego girarme para observar a mi cuidadora, algo que era cómico desde cierto punto de vista, considerando que soy incluso más fuerte que mi marido. Mi visión se detuvo en Ria, mi rostro normalmente sonriente, estaba serio y rígido como una piedra. ¿Odiaba a Silvia? Mi propia hermana. La respuesta era difícil de dar, Silvia y yo siempre habíamos tenido nuestras pequeñas riñas y diferencias durante nuestra infancia, peleas simples de hermanos, basado a veces en celos sobre a quien prestaba mayor atención sus padres. Pero al final del día nos amábamos, éramos las mejores amigas. Aquello cambió cuando hace 5 años llegó a Epeotus, nuestro continente de origen, junto a Licht, ambos casados y esperando a un bebé. Estaba casada, pero algo dentro de mí se rompí, una ira ardiente surgió y no pude evitar discutir con ambos. La discusión con mi hermana sí fue más tranquila, gracias a nuestra madre que nos detuvo, pero con Licht no hubo quien nos detuviera y yo le dije de todo. Obviamente me arrepiento de ello, es solo que Licht era el hombre que yo amaba, aquel con quien deseaba pasar el resto de mi vida. Verlo casado y esperando un hijo con mi hermana me destrozó. Yo estaba casada, pero no amaba al hombre con quien estaba, le tenía aprecio y éramos amigos desde la infancia, siempre intenté devolver sus sentimientos hacia mí, pero nunca pude y menos después de conocer a Licht. Luego fue que me di cuenta que estaba resentida conmigo misma y que mi manera de transmitir mi frustración y mi ira fue discutiendo con mi hermana y el hombre que amaba. Si no fuera por Silvia, yo nunca habría arreglado mi relación con Licht, fue mi propia hermana quien me pidió que me casara con él. Sí fue algo extraño al principio, considerando que ella estaba embarazada y casada con Licht. Pero luego que me explicó la razón por la que vino a Epeotus, comprendí que mi hermana buscaba que alguien se quedara al lado de Licht, alguien que pudiera estar para guiarlo cuando ella no estuviera, alguien que pudiera cuidar de Argen. Mi hermana había estado herida de muerte cuando llegó a nuestro hogar, por lo que no se sabía si su cuerpo podría soportar seguir llevando al bebé o incluso si eso fuera beneficioso para el bebé. Intentaron curarla. Mi madre y yo lo intentamos con toda clase de técnicas con el éter de la rama del vivium, pero nada de eso pudo sanar su herida. Las probabilidades que ella pudiera dar a luz al bebé que llevaba en su vientre eran mínimas. Por lo que ella me pidió que fuera yo quien llevara a ese bebé durante sus últimos 4 meses de gestación, me pidió que yo lo criara, que yo estuviera para Licht cuando ella se fuera. Después de todo, la razón por la que había logrado sobrevivir tanto tiempo con esa herida había sido gracias a mi esposo, quien utilizando el éter relacionado con el tiempo se sobreexigía a sí mismo, deteniendo el tiempo en el área de la herida. Silvia lo supo y quiso evitar que Licht terminara acabando con su propia vida para intentar salvarla. Ella me dijo que ese bebé que yo daría a luz, ese bebé que luego obtendría el nombre de Argen, tendría un gran impacto en el futuro de este mundo, que incluso podría cambiar al clan Indrat. Al principio lo rechacé, la acusé de estar loca, le dije que estaba casada y que yo no podía hacer tal cosa. Pero luego de reflexionarlo durante unos días me di cuenta de algo, noté cuál fue mi error. Hubo 2 frases en especial que fueron la que me hicieron darme cuenta de mi error, una venía de mi madre, Mira, y la otra de Silvia. Te sugiero que empieces a pensar qué quieres en la vida y porque esa fue la frase que me dijo mi madre. ¿Qué era lo que yo quería hacer? ¿Realmente quería pasar el resto de mi vida casada con un hombre que no amaba? ¿De verdad quería ser la sucesora de mi padre? ¿Es este tu propio destino o es el destino que alguien más ha tratado de imponerte? Eso fue lo que me dijo Silvia. ¿Cuál era mi destino? ¿Era realmente mi destino ser la siguiente cabeza de la familia Indrat? ¿Realmente tenía que quedarme y dejar que mi padre impusiera sobre sus deseos sobre mí?
Al final lo entendí. El poder y la posición estaban sobrevaloradas, sabio es aquel que escoge la felicidad y la prosperidad sobre la ambición. Le comuniqué mis deseos a mi ex esposo y aunque tenía la arrogancia promedio de un asura, logré hacer que aceptara, por no decir que lo obligue. Luego de hablar con mi hermana, traspasamos el niño que llevaba en su vientre usando artes del éter de Vivium, control de la existencia en pocas palabras vida, muerte, creación y destrucción, y Aebum, control sobre el tiempo, y 4 meses después había nacido Argen, un niño que era tanto hijo de Silvia y de Licht, como mío. En otras palabras, detuvimos el tiempo usando el éter de la rama Aebum sobre el embrión para luego sacarlo de Silvia y con el éter de la rama Vivium lo traspasamos a mi vientre para que terminara su gestación dentro de mí. Es extraño e incluso difícil de creer, pero con el éter muchas cosas son posibles y todo gracias a los avances que los Djinns, la raza materna de Lich, habían logrado. Tanto habían logrado, que el regresar a los muertos a la vida no era algo imposible. Obviamente cuando Lich y yo llegamos a Dikaten, dimos una falsa historia de portada alegando que Silvia había perdido el bebé y que había desaparecido. Quizás a eso se refería Silvia, cuando decía que Argen estaba destinado a grandes cosas, nacido de 2 mujeres del clan Indrat, una de ellas, yo, siendo la segunda persona más poderosa en su mejor momento y Lich siendo la persona con mayor potencial actualmente, sin menospreciar a Silvia quien también era alguien muy fuerte, entrando quizás entre las 10 personas más poderosas de todo el mundo. Mi hermana lo había dicho. El mundo iba a experimentar un cambio, una nueva era y nuestro hijo estará en el centro de todo eso, pero aún no logro descifrar si eso será bueno o malo. Silvia ocultaba muchas cosas, y estoy segura que Lich también lo sabía, pero quizás quería creer que lo hacía para bien. Mi padre se negó a que yo me divorciara para casarme con un descendiente de Djinns, como se llamaba la raza de los magos antiguos. Pero Lich negoció con él, a cambio de que dejara que yo me casara con él, Lich te entregaría o informaría sobre toda la tecnología de los magos antiguos a los asuras del clan Indrat. Mi progenitor accedió, pero decidió exiliarme a Dikaten y quitarme mi posición como heredera. Me esforcé tanto por esa posición, pero extrañamente no me importó que me la quitara y con el tiempo tampoco me arrepentí de mi decisión. Lich nunca me vio como un reemplazo y una madre sustituta para su hijo, me dio respeto, amabilidad y el poder sobre la casa Silvamillion y aunque nuestra relación empezó tensa con el tiempo fue mejorando, hasta el punto que puedo decir que ambos nos amamos. Silvia todavía es la mujer que está más presente en su corazón, pero sé que con el tiempo seré yo quien tome ese lugar y regresando a la pregunta de Ria sobre si yo odiaba a mi hermana. Estoy celosa de ella confirme para la elfa de cabello color jade. Mas no la odio continúe respondiendo a su pregunta hecha hace unos segundos atrás. Estaba celosa que ella fuera la que estuviera reinando en el corazón de Lich y que fuera también la madre principal de Argen, pero no la odiaba. Pues de no haber sido por ella estuviera todavía viviendo la vida que mi padre me había impuesto, casada con un hombre que no amaba y con una posición que a la larga no me traería felicidad. La aprendiz de mi marido asintió levemente para que luego yo girara mi dirección al frente y mi expresión seria fuera reemplazada por una afable mientras tarareaba y continuaba mi camino hacia el estudio de mi marido. Caminamos en silencio por el extenso pasillo, todo recto hasta que llegamos a intersección donde cruzamos a la derecha y unos pocos pasamos después empezamos a escuchar unos ronquidos que estaba seguro que no pertenecían a mi esposo. Por la mirada furiosa de Ria, tenía una idea de a quién pertenecían los ronquidos. Y esas sospechas se confirmaron cuando llegamos al estudio de Lich, donde se encontraba un Beto de pie al lado de la puerta del estudio, durmiendo y soltando pequeños ronquidos. Un momento, mi señora pidió la elfa de ojos color jade mientras me adelantaba y caminaba hacia el guardia de cabello rojo y castaño oscuro. Ria era conocida por ser bastante seria e inflexible con lo que eran sus deberes y la ley, aquello me gustaba, pero también me hacía sentir que tenía que enseñarle que eso no era del todo bueno y que había que aprender a tener un equilibrio entre ser flexible e inflexible. Despierta de una buena vez, elfo dormilón. Exclamó la elfa para luego con la punta inferior de su bastón pisar la punta del pie de Beto. Pero ¿qué sucede cuando una persona que ha vivido casi toda su vida en un ambiente violento donde el más fuerte sobrevivirá, es despertado de manera brusca? Fácil despierta de manera violenta. En un parpadeo, Beto abrió los ojos y desenvainó su espada rápidamente mientras la imbuía en mana de viento, afilándola aún más, para luego lanzar un corte hacia la persona que lo había despertado de manera violenta y que podía ser considerada un peligro.
La espada del hombre de cabello rojo y castaño oscuro viajó a una velocidad que incluso para muchos magos sería imperceptible. Después de todo, en eso se basaba el estilo de combate de Beto. En uno rápido y poderoso, que se concentraba en ataques fuertes que abrumarían al rival desde un inicio y haciendo que incluso el primer golpe fuese mortal. Un estilo de combate que Lich le había enseñado. Pero antes de que la espada del aprendiz masculino de mi marido pudiera siquiera tocar la piel de Ria, me movía a una velocidad que incluso para ellos dos fue imperceptible para luego detener la espada con la yema de mis dedos con suma facilidad. Una fuerte ventisca fue provocada, una que se extendió por todo el pasillo, haciendo que mi cabello y el de Ria se ondease como una bandera. Ambos estuvieron sorprendidos por los repentinos sucesos y la que se recuperó más rápido fue la elfa de ojos color verde jade. Serás. Habló la elfa con una expresión enojada, pero antes de que pudiera empezar una discusión, yo interrumpí. Suficiente. Mi voz tronó y retumbó por el pasillo, haciendo que ambos elfos se estremecieran y se pusieran firmes. Ria, no puedes golpear a tus compañeros mientras duermes de una forma tan violenta porque puede suceder esto. Declaré mientras miraba por encima de mi hombro a Ria con el ceño fruncido, quien solo bajó la mirada incapaz de verme a los ojos. Beto. Exclamé mientras miraba al guardia masculino y pupilo de Licht, quien instantáneamente se enderezó aún más. No puedes estar durmiendo cuando estás en tus horas de vigilancia. Continúe. Si este hubiera sido un ataque del enemigo, ¿crees que estarías vivo? Señalé mientras estrechaba la mirada y él desviaba la mirada avergonzada. Sois los pupilos de Lich Silvamillion, el mago más fuerte de todo Dikaten. Comente en voz alta. Tenéis un estatus bastante alto donde quiera que vayáis, pero vuestras decisiones pueden provocarle problemas a Lich. Proseguí. ¿Es eso lo que quieren? Pregunté. No, mi señora, hablaron ambos a la vez mientras bajaban la mirada avergonzados. Que sea primera y última vez que algo como esto sucede. Regañé con una mirada dura hacia ambos aprendices de mi esposo, quienes asintieron. Bien, suspiré levemente. Luego de prácticamente ser como una madre que intenta que sus hijos no se peleen. Era normal que las personas tuvieran sus diferencias, incluso si eran aprendices de la misma persona, eso no les impedía tener sus diferencias y pelear entre ellos, pero debemos evitar que ellos peleen lo menor posible y que estén lo más unido que puedan estar para cuando inicie la guerra que se asoma en el horizonte de los años futuros. Agrona planeaba invadir Dikaten, eso nos había informado Silvia antes de desaparecer. ¿Qué es lo que quería? No sabíamos con exactitud. Habíamos ideado dos teorías de por qué podría querer esto. Quería más carne de cañón, más inferiores que usar como muros de carnes ante los asuras, o buscaba algo de los Djinns que estuviera en Dikaten para aumentar su poder cuando fuera a la guerra contra Epeotus. Ese era el deseo del ex prometido de Silvia, ir contra sus hermanos quienes, a sus ojos, lo traicionaron y abandonaron. Buscaba atacar y exterminar al clan Indrat para luego encargarse gobernar tanto a los inferiores como a los asuras. ¿Mi marido se encuentra en su estudio? Interrogué mientras dirigía mi mirada hacia Beto, quien asintió. ¿En serio? Arqué una ceja divertida mientras avanzaba hacia la puerta para abrirla. Disculpe, pero Beto me interrumpió y me hizo detenerme para voltear a verlo a los ojos. ¿Cómo hizo eso? Indago con curiosidad. ¿Cómo hice qué? Ladeé la cabeza con falsa ignorancia, tenía una idea de a qué se estaba refiriendo. ¿Cómo detuvo mi espada? Cuestionó el hombre con interés. Yo le di una sonrisa divertida. ¿Crees que Lich me escogió para ser su esposa por ser una cara bonita? Repliqué haciendo sonrojar a Beto. Yo no quise. Empezó en tono avergonzado el hombre. Tranquilo, yo hablé en tono tranquilizante, calmando al elfo de pelo rojo y castaño oscuro. Pero te recomiendo que no tengas un pensamiento tan lineal o estrecho, una mujer puede ser tanto hermosa como poderosa, que no se te olvide, aconsejé con una leve sonrisa para luego abrir la puerta del estudio de Lich para encontrarme que no había nadie, para sorpresa de Beto, pero no para mí. ¿Cómo? Murmuró el aprendiz masculino anonadado. Estuve todo el tiempo pendiente continuo. No parecías muy pendiente cuando llegamos, lanzó Ria una pequeña pullita casi cariñosa. Yo suspiré con cansancio, llamando la atención de ambos.
No hagáis tanto drama, Lich no es un niño que tiene que decir a dónde sale, declaré con absoluta confianza en mi esposo. Mira el estudio de mi marido, limpio e impecable, las paredes estaban decoradas con varias estanterías llenas de libros, en el centro de la habitación había una alfombra escarlata sobre la que había una mesita ancha y a sus lados estaba dos muebles negros, un poco más allá estaba el escritorio de Lich, ordenado con algunos papeles y libros de cuentas puestos a un lado. Hubo dos cosas que me llamaron la atención, dos cartas blancas posicionadas en dos lugares distintos, uno más cercano a la puerta que otro. La primera carta, estaba encima de la mesita del centro, hacia la cual avancé con paso acelerado y la tomé para luego abrirla. Conociendo a mi esposo, si era la que estaba más cercana a la puerta era porque era la carta más vieja que había escrito. Querida esposa, si estás leyendo esto quiere decir que no estoy en casa. He salido a encargarme de unos asuntos urgentes, pues hay un par de Britra, creo que son 5, merodeando por aquí. Por lo que he decidido encargarme de ellos de manera personal. No te preocupes mucho, estaré aquí antes del mediodía. Eso es lo que decía la carta que me hizo formar una mueca. Maldito idiota, incluso si me lo dices no harás que no me preocupe, pensé mientras fruncía el ceño. 3 humanos con la sangre de Britra, no eran tan fuerte como una Asura pura sangre, pero aquello no debía hacer que se subestimaran, eran más fuerte que los inferiores normales. Lich era alguien con mucho potencial, tenía el físico de una Asura del clan Indrak que le permitía tener un mayor dominio sobre el éter y una afinidad hacia el maná puro. No solo eso, sino que también poseía la sangre de los Djinns, quizás los seres que más han llegado a comprender y manejar el éter. En pocas palabras, Lich no solo tiene una gran afinidad ahora hacia el maná puro, sin hablar del uso de Realmeart, que permite aumentar en gran medida el flujo de maná en todo el cuerpo y permite la utilización del maná de una manera más eficiente, sino también posee la compresión sobre el éter de los Djinns, teniendo gran parte del conocimiento de estos últimos guardado en una biblioteca que su madre le había legado. ¿El problema? Sencillo. Él no ha avanzado tanto en términos de poder como se esperaba. Principalmente porque Lich ha estado obsesionado con una cosa y era el conseguir una manera de curar a Sylvia, por ello se había enfocado solo en estudiar los avances médicos de sus ancestros maternos habían conseguido. Ignorando todo el conocimiento sobre runas o técnicas para controlar mejor el éter durante el combate. No le decía nada sobre eso, porque sabía que Lich se enfadaría y podía entenderlo de cierto motivo. ¿Cómo te sentirías tú, si la persona que más amas estaría muriéndose lentamente y no puedes hacer nada para salvarla? Obviamente te llenarías de impotencia. Quizás eso era lo que mi hermana quería que yo evitara que sucediera, después que me casara con Lich, que me convirtiera en su piedra angular, que le enseñara a que debía avanzar y no enfocarse en el pasado, que debíamos vivir el presente con vistas al futuro. Que le diera un punto de apoyo, para que él fuera capaz de mover el mundo entero. ¿Pero cómo puedo hacer eso? Negué con la cabeza para alejar todos esos pensamientos. Si ya había una segunda carta, ¿eso quería decir que mi marido ya había regresado? No. Avancé hacia su escritorio y tomé la segunda carta para luego abrirla y leerla. Si estás leyendo esto es que ya regresé de enfrentarme con esos humanos de sangre Britra, no eran tan fuerte por lo que dudo que hayan sido guadañas o retenedores, eran solamente soldados normales enviados por Agrona para negociar conmigo. Aunque me gustaría decir que los derroté y salí sin ningún daño, eso sería decir una mentira y antes de que te preocupes, no son heridas muy graves y ya en su mayoría han sido curadas, lo único es que he usado casi todo mi maná, por lo que estoy algo exhausto. Por cierto, no los mate, los capture a los 5, esa es la razón por la que gaste casi todo mi maná. Me gustaría ver y entender cómo funcionan esas runas de maná que Agrona creó basándose en las runas que la gente de mi madre usaba para manipular el éter. De esa manera podremos comprender de mejor manera cómo funciona la magia de nuestros futuros enemigos de guerra, y crear mejores contramedidas contra ellos. ¿Quién sabe? Incluso quizás podamos usar ese conocimiento como base para crear nuestras propias runas de maná, mejorándolas con el conocimiento de los Djinns que mi madre me dejó. De cualquier forma, seguramente te estés preguntando por qué te estoy diciendo esto en una carta y no en persona. ¿A dónde habré ido? La respuesta es sencilla y es que he decidido salir con nuestro hijo a entrenar a un lugar donde el maná es extremadamente abundante, por no decir que es el lugar más abundante de todo Dikaten. Así que te encargo escoger el regalo de la princesa Tesia, nunca se me ha dado bien escoger regalos y seguro la entenderás más que yo, y no te preocupes. Argen y yo regresaremos mañana por la tarde para la fiesta de Tesia.
Y si no regresamos a tiempo, adelántate y ve a la fiesta sin nosotros y dile al anciano de Virión que hice lo que mejor sé hacer, irme a entrenar cuando tengo un compromiso. Solté un suspiro agriamente. Mientras quemaba ambas cartas en mis manos con un poco de maná elemental de fuego. ¿Qué sucede, mi señora? Preguntó Beto preocupado. Que mi marido es un irresponsable, respondí en tono enojado. ¿Cómo se le ocurre irse cuando la fiesta de la princesa es mañana? Aún peor, ¿cómo se le ocurre llevarse a nuestro hijo a ese lugar tan peligroso? ¿Qué hizo nuestro maestro? Ahora fue el turno de Ría de indagar con interés. Se fue a entrenar con nuestro hijo, contesté mientras fruncía el ceño. Voy a tener que enseñarle disciplina, compromiso y responsabilidad a mi esposo cuando llegue, continué mientras daba una sonrisa algo malévola. Pero si se fue a entrenar no puede estar muy lejos, comentó el hombre de cabello rojo y castaño oscuro. Yo solté una risa sin gracia. Ojalá se hubiera ido a entrenar donde siempre, dije mientras estrechaba la mirada. Ambos pupilos de mi marido se vieron con rostros confusos, cosa que me hizo suspirar. Para luego dirigir mi mirada a la única ventana de la habitación. Se fue a entrar al lugar más peligroso de todo Dikaten con nuestro hijo. Se fue al claro de las bestias. Punto de vista. Maitreya. En este mundo siempre llovía, pues es un reflejo de nuestros sentimientos. Pues este mundo es el mundo interior de la persona que ahora es conocida como Argen Silvamillion. ¿Quién soy yo y cómo sé eso? Esa es una respuesta fácil de contestar. Yo soy Argen Silvamillion, pero a su vez no lo soy. También soy y no soy Gray, el niño huérfano que sentía la obligación de robar y de proteger a todos los niños de su orfanato por creer que era su deber como el mayor. Lo mismo va con el Gray que quiso convertirse en rey y que fue cegado por su ambición y venganza, e igual para la persona conocida como Kaiden Nikitin Dasen. Soy todos ellos, pero a su vez soy mi propia persona. ¿Todavía no lo entiendes? Las personas, tanto humanos como los devas como nos verdaderamente nos llamamos los seres que hemos logrado abandonar nuestra humanidad. Somos similares en el hecho que todos a veces intentamos huir de nuestros errores y de sus consecuencias. Las personas cuando tienen un problema, tienen dos opciones: enfrentarlo de distintas maneras con el peligro de terminar siendo lastimados emocional o físicamente, y la segunda opción, que es la que mayoría escogía. Huir. No debo decirte por qué la mayoría escoge el huir. ¿Verdad? Después de todo, todas las personas somos cobardes, todos huimos en determinadas ocasiones, todos tenemos miedos que nos hacen dar un paso atrás. Algunos, para buscar proteger su propia integridad mental, buscan una manera de ayudarnos. De protegernos. Es así como se crean las múltiples personalidades, con el propósito de ayudar a protegerlos de los eventos traumáticos. Y eso fue lo que pasó con el huérfano llamado Gray, quien al ser testigo de la muerte de su figura materna y directora del orfanato donde vivía, en el cual era el mayor en edad y siempre sintió la necesidad de proteger a todos, como un hermano mayor, él sentía que era su deber. Pero no pudo protegerlos, no pudo proteger nada. Solamente pudo quedarse impotente, ante la mirada de su orfanato siendo devorado por llamas, mientras que los médicos se llevaban el cuerpo sin vida de Olivia Wilbeck. Todo eso junto con el rechazo de Cecilia hicieron que se creara una nueva personalidad, una más decidida, determinada, ambiciosa, vengativa y fría, que estuvo dispuesta a casi todo para convertirse en rey. Una personalidad que duró unos años, más concretamente luego de su último encuentro con Lady Vera, quien lo había utilizado y era la culpable de que no pudo creerle a Nico, engañándolo con palabras dulces y acciones desinteresadas. Formé una sonrisa divertida mientras que, desde mi castillo, observaba una televisión que mostraba a Cecilia, quien caminaba hacia su casa con una mirada distraída. En este mundo, nuestro mundo interior, aparte de mí y Argen, existían 4 personalidades más, las cuales se encontraba debatiendo como si de una democracia esto se tratara. Esto no era una democracia, era yo quien tenía el poder, podía incluso tomar el control del cuerpo de Argen y suplantar a la personalidad actual. Todo gracias al pacto que hice con Silvia. Pero no tengo intención de eso, solamente observaré en silencio desde las sombras. Quiero ver si este Argen Silvamillion, esta nueva personalidad y con una nueva oportunidad, puede conseguir tener una nueva vida sin tener sus errores del pasado, enfocándose en el presente y en el futuro. Pues para convertirte en algo que va más allá de un Deva supremo, debes morir y renacer. Solo a través de ello podrás obtener el verdadero poder de un Deva absoluto. Ahora solamente cumplir con el segundo requisito.
alcanzar el nirvana. Pero mientras que existamos las otras 5 personalidades con nuestras cargas, errores y penas, Argen nunca será capaz de conseguirlo. Por ello Cecilia es necesaria, solamente ella puede ayudar a nosotros, para superar nuestros problemas y desaparecer, pero como Cecilia está aquí. Fácil, la cruz que ella nos regaló, aquella cruz que ahora ella lleva en su pecho. Los legados, son humanas que han heredado el poder de la Madre Gaia, la auténtica diosa original, y por lo tanto tienen el potencial de igualarla a pesar de ser simples humanas. Es por eso que cuando la cruz que ella hizo entró en contacto con nosotros. La cruz se convirtió en una herramienta divina que almacenaba poder e incluso trozo de las almas de personas. Pero Cecilia es especial pues los humanos, quienes se había enterado de la existencia de ese ser llamado legado, experimentaron con ella haciéndola aún más especial. Es por eso que ella está aquí, el pedazo de alma de Cecilia que fue absorbido por la cruz entró en nuestro cuerpo en nuestros últimos instantes de vida y aquello nos ha dado una oportunidad de oro. Pues solamente ella puede no solamente ayudarnos a las 5 personalidades que convivimos en este mundo interno, sino también ayudar a avanzar a la actual personalidad que vive en el mundo exterior, Argen Silvamillón. Mostré una expresión interesada, mientras daba un sorbo a una copa de vino que estaba en mi mano derecha, el sabor dulce atravesó mi garganta, haciéndome sonreír a gusto. Ahora es el tiempo de observar, como un científico observando a una rata en su laboratorio. ¿Será ella capaz de completar mis expectativas? Solamente el tiempo podría decirlo. No me decepciones, Cecilia murmuré mientras la observaba. Pues el futuro de Argen y de este mundo, depende de si puedes superar esta prueba que te he impuesto. Fin del capítulo 6. Bueno, eso fue todo por el capítulo 6 y por el fanfic de la vida después de la muerte. Por ahora, declaro oficialmente este fic pausado durante un tiempo hasta que regrese luego de avanzar con otras historias mías. Recuerden ir a la pestaña de comunidad de mi canal y votar para decidir cuál será el fic que se subirá el viernes que viene. Denle a me gusta, suscríbanse y compartan con sus amigos para ayudar a crecer al canal. Y sin nada más que decir, me retiro. Adiós.